Invito a arrodillarse, por favor, para orar. Oremos. Querido Señor que estás en el cielo, venimos delante de ti a esta hora, estamos agradecidos por tenernos aquí en este día sábado. Una vez más, Señor, con el propósito de aprender más de tu palabra y pedirte en esta mañana que no seamos nosotros, sino tu Santo Espíritu quien nos ayude a comprender temas importantes y relevantes para nuestra salvación. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro instructor en esta mañana, que no sean nuestras palabras ni ningún otro espíritu en este lugar. Acompáñanos en este culto y bendice a todos los que han venido y a aquellos que seguirán viniendo. Te rogamos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana, nuevamente aquí en nuestra querida iglesia. Es un privilegio, como siempre lo he dicho, y espero que en esta mañana podamos tener un tiempo de meditación y de estudio en lo que la palabra del Señor nos quiera mostrar para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra preparación para el pronto regreso de Cristo. Nosotros solíamos tener un eslogan que nos determinaba y nos daba una identidad propiamente como adventistas. Era Cristo viene, ¿qué más seguía el eslogan? ¿Qué más seguía diciendo? Prepárate. Desde ese tiempo atrás, ese eslogan como que desapareció de nuestros rótulos y parece que también en nuestra mente. Parecería que ya no creemos mucho ni que Jesús viene pronto y menos que tenemos que prepararnos. Y realmente yo me he estado preocupando últimamente, mirando los eventos, condiciones que están sucediendo en el mundo. Recientemente venimos de viaje al exterior y simplemente podemos ver cómo este clamor que está pasando en la cristiandad actualmente, un llamado por cielo, mar y tierra, de todos los frentes religiosos denominados cristianos y no cristianos, aún islámicos, una gran promoción, libertad religiosa. No sé si habían escuchado por aquí ese tipo de movimientos o de personas que están a niveles gubernamentales aún, eclesiásticos, que están promoviendo este nuevo eslogan, libertad religiosa. Recientemente esta semana, en estos últimos días, hubo atentados de terrorismo en los Estados Unidos, les habrán escuchado, ¿cierto? En donde un tirador, ya es de costumbre y es común que suceda allá, en la ciudad del Paso, ustedes conocen la historia, las noticias, terminó algunas personas en un centro comercial, en un supermercado. Asimismo en otra ciudad, me parece que es en Ohio. Muy interesante, a raíz de estos eventos, Donald Trump, el presidente Trump, dijo en sus declaraciones, muy bien, vamos a implementar la activación de leyes de bandera roja. ¿Y qué significa? Bueno, ustedes van a Wikipedia, buscan qué son las leyes de bandera roja. Son las normativas gubernamentales que autorizan a los familiares, personas cercanas a algún sujeto, a denunciar ante las autoridades de orden público y leyes y orden civil, denunciarla como alguien incapaz de portar armas debido a algún trastorno mental. Interesante, ¿no? Interesante. Yo me pongo a pensar en estas cosas. Ustedes saben que uno de los derechos innegables, inamovibles de la Constitución norteamericana
es la libertad de cada individuo de conservar y de cuidar su propiedad privada. De allí parte la retórica y la pauta de que los ciudadanos tienen derecho a defenderse y por eso el portar armas es legal en los Estados Unidos. Pero ¿cómo estos mecanismos, debido a estas nuevas facetas que están ocurriendo en la sociedad, nuevas leyes están reprimiendo la misma Constitución y nos estamos encontrando frente a un panorama en el porvenir en el cual la Constitución norteamericana va a quedar obsoleta y en expiración? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque paralelamente a este esquema que está sucediendo, estamos viendo este gran despertar en el mundo cristiano, interreligioso, como les decía, de libertad religiosa, en función de tolerancia de las diferentes denominaciones, en respeto y en no atacar a ninguna otra forma de pensar que no sea la suya. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué significa esta nueva explicación de lo que es libertad religiosa actualmente? Tolerar y respetar a quien no piensa como tú. Muy bien, suena bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero adicionalmente a esto, estamos viendo que esta unificación, llamémoslo así, o este propósito de respetarse entre las religiones, está llamando a otro gran esquema, y eso es lo que queremos ver, la unidad religiosa. Y la unidad religiosa automáticamente está siendo elevada a una arena de legislación y gobernabilidad. Muchas personas en los ámbitos de empresarios, personas de gobierno, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, están lanzándonos constantemente la idea de que necesitamos volver como sociedad, volver a los patrones cristianos, a los patrones morales, que son los que nos permiten ser buenos ciudadanos y evitar los desastres de estos asesinatos en masa que acabamos de ver. Entonces estamos mirando un panorama en el mundo geopolítico en el cual estamos viendo la coalición del Estado con la Iglesia. Precisamente hablando de esto, hace unos días también, la Fiscalía General de los Estados Unidos restableció en el país la pena de muerte. ¿Ven ustedes eso? A nivel nacional federal, pautando de quienes tengan comportamientos hostiles y de traición. Miren ustedes, cuando hablamos de estos temas, pensemos en lo que la palabra de Dios ha dejado descrita en sus enseñanzas. Cuando esté pasando esto, sabemos de que finalmente va a suceder lo que está descrito en Apocalipsis. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 y el versículo 12 en adelante dice así. Apocalipsis 16, 12 en adelante dice: Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Precisamente aquí en esta congregación tuvimos un tema hace unos meses atrás. Estudiábamos qué significa y podemos ver la aplicación de que en el río Éufrates, que contextualmente hablando es lo que está pasando en el Medio Oriente, que empezó con los atentados del 9/11, donde empezó el mundo a concentrar su mirada en el terrorismo, no manifestado abiertamente, sino el terrorismo que lo hemos conocido, y empezó la guerra contra el terrorismo. En fin, podría ser simplemente una apreciación particular mía.
Pero lo que quiero que vayamos con esto es de que después de este evento, sigue el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, ¿de quién más? ¿De la boca de quién? De la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos. ¿A qué, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Congregarlos para qué? Para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Dice aquí para congregarlos. La palabra congregación es reunir, es unificar, es juntar. Muy bien, cuando hablamos de esto, continuando un poquito más, en esta mañana el título del sermón tiene que ver o está relacionado con cuál es la plataforma que va a invitar al mundo religioso a unirse. Y con esto quiero que vayamos, bueno, más bien dicho les voy a comentar, porque esto esto es de la internet que lo saqué, una página web que es activista por la unidad religiosa en el mundo, dice así: nuestra esperanza por la unidad cristiana está enraizada en el amor de la Trinidad. Muy bien, de acuerdo a esta expresión de estas personas activistas en promoción de la unificación interreligiosa en el mundo o ecumenismo, ¿cuál es la plataforma que están diciendo? ¿Cuál es la raíz, la base para fomentar la unidad? El amor de la Trinidad. Me empecé a investigar, la doctrina de la Trinidad. Y es muy interesante notar, de acuerdo a expresiones de fuentes católicas y también exprotestantes, evangélicas de los Estados Unidos, que mencionan que la Trinidad es entre las únicas doctrinas compartidas por todas las religiones en el mundo. No sé si estarán exagerando, pero de lo que yo he investigado me parece que sí. Toda denominación, no importa si es que es pagana o cristiana, tiene tónicas relacionadas con Trinidad. Y quiero que en esta mañana investiguemos un poquito más para comprobar si la palabra de Dios, qué es lo que el Señor nos habla con respecto a la temática de la divinidad de la deidad versus Trinidad. ¿Está bien? Así que con esto quiero que vayamos rápidamente al siguiente pasaje en la Biblia. Busquemos en Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 es el pasaje que todos conocemos cuando Dios creó el mundo. Y dice Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. En este versículo estamos distinguiendo automáticamente que Dios, la familia de Dios, está compuesta por más de una persona, ¿cierto? ¿Cierto que es así? No sabemos cuántas, solo sabemos que son más de una, ¿cierto? Porque dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, y sale Dios aquí con 2 personas. Miren cómo nos creó a nosotros. Varón y hembra nos creó. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el Señor automáticamente establece que hay 2 individuos diferentes, separados, individuales, completamente, digámoslo así, aunque son humanos, pero tienen 2 contextos de física diferente, que es hombre y mujer. ¿Cierto que es así? En este contexto, entonces, empezamos a notar que Dios estableció la familia
como un vínculo para entender la familia de Dios. Muy bien, vamos por favor a Primera de Juan 5, 7 y 8. Primera de Juan 5, 7 y 8. Dice el Señor en Primera de Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio. Miren entonces, aquí vemos que la palabra del Señor ya me establece cuántas personas constituyen la familia de Dios. ¿Cuántas han sido? Tres. En Génesis nos habla de que eran más de uno, sabíamos de eso, no nos especificó cuántas, pero aquí en Primera de Juan nos dice, ya son tres, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Para entender este versículo, vamos automáticamente al versículo siguiente, el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? El Espíritu, ¿quién más? El agua y la sangre. Y estos tres, ¿qué dice? Concuerdan en uno. El versículo 8 es una ampliación del versículo 7 y es de la ejemplificación de lo que pasa aquí, lo mismo que está pasando en el cielo. Y me gusta esta frase que dice, y estos tres concuerdan en uno. ¿Qué significa concordar en algo? Que estamos de acuerdo con algo. ¿Qué existe cuando estamos de acuerdo? ¿Qué existe en un hogar cuando hay acuerdo? Armonía. Se vive, se convive en armonía. Yo les pregunto aquí, el ser humano está conformado de estos tres elementos: el espíritu, el agua y la sangre. ¿De qué creó Dios al hombre, hermanos? Del polvo de la tierra lo creó y Él formó del polvo de la tierra. Y nosotros somos, ¿qué porcentaje somos agua? Los estudiosos de fisiología y anatomía. A partir de los 65%, 70% de nuestro cuerpo es conformado de agua, el 80% del cerebro es agua. El Señor nos dice que cuando una persona muere, ¿qué pasa con el espíritu? Regresa al Señor. Dejamos de existir. Del polvo fuimos tomados, ¿y qué pasa con el cuerpo una vez que morimos? Volvemos a ser polvo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos más juntados? ¿Por qué un muerto? ¿Se han puesto a pensar por qué un cadáver se desintegra, se destruye? ¿Por qué? Porque pierde el poder vitalizador del espíritu o energía de Dios que mantiene los átomos de las células del agua. Y cuando nos ponemos a pensar en la sangre, ¿qué es una molécula de sangre? ¿Saben ustedes que la molécula de sangre, la hemoglobina, es la misma característica y fusión química que encontramos en la clorofila? ¿Cuántos les gusta las coles o los brócolis? ¿Les gusta eso? No mucho, aquí un poquito les gusta. A ver, algo más que les guste. A ver, algo, las acelgas, ¿les gustan las acelgas? Amén, por lo menos a los hermanos de aquí les gustan las acelgas, así que el almuerzo, un locrito de acelga, por favor, que parece que es lo único que les gusta. Muy bien. Bueno, algo más. Clorofila. ¿Qué en común tiene el brócoli con las acelgas? ¿Y qué color es la clorofila? Verde. ¿Saben que la distinción entre la hemoglobina y la clorofila es simplemente la posición de los químicos? El centro, el núcleo de la hemoglobina es hierro, por eso usted es rosadito, cachetoncito, ¿verdad? Y su sangre es color rojita. Pero la hierba, las plantas son verdes porque su núcleo en su molécula es magnesio. En este contexto, el Señor nos dice que nosotros somos formados de tierra, de polvo, de minerales, con agua, y el Espíritu de Dios nos inyecta vida, y estos tres dan testimonio de que somos hijos de Dios, y aquí en la tierra dan testimonio que somos creación de Dios. ¿Por qué somos nosotros imagen de Dios? Por estos tres componentes que nos dice Primera de Juan. El agua que el Señor... ¿Saben de dónde viene el agua? ¿De dónde proviene el agua, hermanos? Cuando ustedes leen Apocalipsis 22:1, dice que del trono de Dios salía un río de agua de vida, puro como el cristal. El agua no es un invento. Ustedes saben, cuando estudiamos un poquito del agua, se nos dice que es una molécula que ni siquiera debería existir como tal en término líquido en nuestro planeta.
Debería ser meramente un gas por las condiciones propias geofísicas que existe. Pero ¿por qué existe el agua líquida aquí? Porque Dios estableció que todos recordemos que este planeta es una extensión del cielo y que los que vivimos aquí fuimos creados a imagen de Dios. Y el Señor ha puesto 3 puntos para hacernos entender cuál es su familia en el cielo. Y dice que los 3 dan testimonio en el cielo. Pensando un poquito en el contexto familiar. Cuando una pareja se casa, ¿verdad que toma el apellido de uno de los dos? Solía ser el apellido del hombre. Ahora parece que puede ser dual, ¿verdad? En fin, no nos vamos a meter en discusiones de esa índole por ahora. Pero simplemente vamos a hablar que se casa Pedro Jiménez y Juanita Rosales. La familia ahora es la familia Jiménez Rosales, ¿cierto? Y se constituye una familia compuesta de 2 individuos, ¿cierto que es así? Entonces, pensemos, la familia Jiménez Rosales, disminuyéndolo un poquito más, la familia Jiménez, que constituye de 2 personas, ¿mantiene las 2 personas? ¿O será que se fusionan las 2 personas y se vuelve un ser híbrido? ¿Verdad que no? Es absurdo pensar en eso. Se mantienen 2 individualidades distintas. El señor Jiménez le gusta el color rojo, a la señora Juanita le gusta el verde, ¿sí o no? Al señor le gustan los tomates, a la señora le gusta la lechuga, ¿cierto? Y hay diferencias en la individualidad de los componentes de ese círculo de familia. Pero ¿qué tiene que haber para haber unidad en esa familia? Armonía, ¿cierto? Tiene que haber acuerdos que armonicen la convivencia de los 2 componentes de esa familia. ¿Qué pasa cuando no hay armonía en el hogar? Cuando el señor Jiménez y Juanita no encuentran fusionarse en armonía. ¿Qué pasa con ese hogar? Sabemos, ¿qué pasa? Se rompe, divorcio, hasta aquí llegamos, usted tome su camino y yo el mío. ¿Cierto que es así? Pero el Señor Jesús nos enseña en la palabra que 3 son los que dan testimonio de la familia de Dios. Si yo le pregunto al señor Jiménez, ¿cómo es tu hogar? Él me dice, mi hogar es perfecto. Si pregunto aquí al Luisito, ¿cómo es tu hogar, Luisito? Él dice que es el hombre más feliz que existe en esta tierra. Yo le pregunto a Magda, oye Magdita, ¿qué tal tu hogar? ¿Te sientes feliz? Ella dice, no hay otro hombre como Luis. Yo soy feliz con él y solo con Luis, ¿verdad? Vemos que en ese hogar hay armonía, los principios del amor, se llevan bien, todas las cosas, aunque a Luis le puede gustar el amarillo y a Magda el rojo, ¿cierto? Se mantienen las individualidades, pero en acuerdos de convivencia para que haya armonía. Yo le pregunto al uno y al otro y los 2 dan testimonio de que es así, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le digo, oye Luis, Magdita me dice que es feliz, ¿tú cómo estás? Y él dice, no, mi hermano, aquí no me meto más, ¿verdad? Vemos que ya no hay ese mismo testimonio de parte de los 2. ¿Cierto? Y lo mismo pasa ya cuando le pregunto a los niños, oye ñaño, ¿cómo es tu hogar? Y dice, oh, mi hogar es feliz, mi papi es lo máximo, mi mami es la persona que me hace más feliz en el mundo. La familia se integra de cuando hay un testimonio que testifica que hay unidad. En este contexto, la deidad de Dios se manifiesta en la ejemplificación de nuestra vida cotidiana en convivencia de la familia. Y específicamente aquí en 3 puntos. Muy bien, con esto yo les he traído a este punto, ¿ya? Muy bien, vamos a mirar un poquito más. Yo quiero que pensemos, ¿saben que en nuestro cuerpo hay muchas cosas en formas triangulares? ¿Se han puesto a pensar? Cuando usted va a hacer un rostro, los que dibujan, se hace un triángulo para definir los aspectos de orientación de las facciones. Ustedes saben que los omóplatos tienen unas posturas
como de 3 lados, ¿cierto? Los omóplatos, los que estudian un poquito, ustedes saben que el esquema reproductor del ser humano es como un triángulo, ¿cierto que es así? ¿Sí o no? Pensemos concretamente. La configuración de triángulos está intrínseca, dada en nuestro cuerpo, porque somos imagen de Dios. Y el Señor puso un pequeño sello de su estructura divina y de cómo conforma su deidad y su familia de la deidad en cada uno de nosotros. Por eso nuestro cuerpo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿O cree usted en la evolución? La evolución destierra que nosotros tenemos algo que ver con Dios. Pero no así. Dios nos dejó hasta en la fisionomía del cuerpo aspectos que nos enseñan que estamos conectados con la familia de Dios. En el gobierno de Dios nos enseña, y quiero leerles aquí, quiero para que ustedes lean, voy a leer una cita de la hermana White, porque quiero que miren esto: nosotros debemos mantenernos firmes y vivir a la altura de la luz que recibimos del cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que comprendamos la verdad eterna y que actuemos como su mano amiga, comunicando la luz a aquellos que no conocen el amor por ellos. Miren esto: cuando te entregaste a Cristo, hiciste una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quienes son los 3 grandes dignatarios personales del cielo. La pluma inspirada nos está diciendo lo que acabamos de corroborar, lo que acabamos de decir, de que la familia de la deidad de Dios se compone de 3 individuos, y dice aquí personas, que son los 3 grandes dignatarios del cielo. Entonces, primera cosa que me está confirmando la palabra del Señor y el Espíritu de Profecía, que la familia de Dios se compone por 3 individuos separados. No es un solo cuerpo con 3 cabezas o un espíritu que sale de uno. No, es 3 personas distintas, personales. Así como la familia que decíamos, Jiménez, compuesta por un individuo y por el otro. Muy bien, miren lo que dice otra cita de la pluma inspirada. Dice así, hay 2 personalidades, pero Dios y Cristo son uno en perfección de carácter. Entonces, nos está diciendo la pluma inspirada específicamente que el tema de la deidad es que hay 2 personalidades diferentes. Padre es un ser, Cristo es otro ser, pero los 2 tienen la unidad ¿en qué? En que tienen el carácter perfecto. Miren ustedes, estamos viendo lo que el Señor nos está diciendo, que la perfección de carácter es lo que les da la armonía a esos 2 individuos separados de convivir juntos. Y en este caso, les leo una más. El Espíritu Santo es el Consolador. En el nombre de Cristo, dice, Él personificó a Cristo, pero es una personalidad distinta. Entonces nos está diciendo la palabra del Señor que el Espíritu Santo es un ser, un individuo distinto en la familia de Dios. ¿Por qué estamos revisando esto, hermanos? Porque, tristemente, la doctrina de la Trinidad es una doctrina que está fundamentada en otro contexto. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad por ninguna parte. ¿Está bien? Y yo me puse a pensar un poquito y analizar. En el cielo todo era armonía, hasta cuando hubo un disidente que dejó de armonizar con la familia de Dios. ¿Quién era? ¿Quién era? Satanás. En el círculo íntimo de la deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hemos visto 3 personas distintas, diferente personalidad, pero unidos en que son perfectos los 3 de carácter. El carácter de los 3 es perfecto, por eso se llevan bien, por eso es una sola familia. Y la familia extendida de los ángeles, hubo uno que no quiso armonizar.
y fue Satanás. Y Satanás se dio cuenta que para formar su gobierno, y cuando nos miró el cuerpo a nosotros, dijo, ellos tienen la insignia, cada uno de nosotros tiene la insignia del sello de Dios, la estampa que Dios los creó. ¿Cómo puedo yo hacerles mis adeptos si ellos ya tienen la insignia de Dios? Cada uno en su triangulito, cada uno en su esquema establecido. Y decíamos espíritu, agua y sangre, minerales. Entonces el Señor, Satanás, estableció su propia Trinidad. Estableció su propio mecanismo de gobierno, imitándole al de Dios, y se inventó mecanismos paganos en cada religión pagana que establece varias deidades, pero con un solo cuerpo y una sola cabeza que es el mismo. Miren, hermanos, es muy fácil distinguir esto. El gobierno de Dios es un gobierno dirigido por 3 personas independientes, separadas, cada una de ellas con perfección de carácter y tienen armonía en su gobierno. Y el gobierno de Satanás, que es dirigido por uno solo, una sola cabeza, un solo ser, que quiere gobernar en una forma tirana. Y empezó y estableció su propia Trinidad para permitir acceder a nosotros. Y por eso vemos en Apocalipsis que dice, y vi salir de la boca del dragón, ¿de quién más? De la bestia, ¿y de quién más? Del falso profeta. El diablo se inventó su propia Trinidad, estableciéndose en sí mismo como la cabeza propia de todo eso. Él a la cabeza, manifestado en 3 maneras. ¿Qué hacían los 3 espíritus de demonios por toda la tierra? Engañando, haciendo milagros para engañar a todos y para congregarlos, unirlos, establecernos en una unidad de adoración a Satanás, con el eslogan Trinidad. Y vemos aquí que los activistas están diciendo, para traer unidad a la iglesia, para traer unidad a la cristiandad, hay que establecerse en los principios del amor de la Trinidad. Y a mí me da miedo escuchar eso, porque lo único que estoy viendo aquí es de que son los principios de la unificación ecuménica, en principios que desprecian la palabra del Señor y se unen en una consigna de tener a un Dios supremo satánico dividido en 3 funciones. Esto es bastante serio, hermanos queridos, y esto es bastante difícil de comprender. Y para que vean que no me invento, hay una religión, y dice aquí, lo busqué en Wikipedia, la Wicca. ¿Conocen ustedes escuchado la Wicca? O la dicen la Ouija. ¿Sí han escuchado esas cosas? No se aventuren a ver esas cosas, ni a meterse en nada de eso. Solamente para conceptos generales y cultura general. La Wicca es una religión neopagana, es decir, un paganismo moderno vinculado con la brujería y otras religiones antiguas. ¿Con qué está relacionada la Wicca? Con brujería y paganismo. La Wicca es un duoteísmo, adorando a una diosa y a un dios. Miren ustedes cómo esta religión pagana, satánica, de brujería, sostiene en su doctrina duoteísmo, específicamente una diosa y un dios, la diosa Luna y el dios Astado, respectivamente. Miren lo que dice: por esta razón se hace referencia a veces a las divinidades de la Wicca como la gran diosa y el gran dios Astado. Miren, la gran diosa, no la gran diosa, sino la gran Dios, por favor. Apocalipsis 17:5. Miren lo que dice Apocalipsis 17:5. La gran diosa de lo que creen los paganos de estas religiones modernas de paganismo, satánicas, hechiceras, brujería. Y dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito. ¿Qué cosa? Misterio. ¿Qué cosa dice allí? Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Miren ustedes,
continuando ya donde leíamos sobre la Wicca, dice, estas dos deidades son a veces vistas como facetas de una deidad mayor. Si ven ustedes entonces de dónde viene este principio de la Trinidad, de que dos formas de deidad se convierten, se unen, se sujetan a una deidad mayor. Se considera como una fuerza o un proceso impersonal en lugar de una deidad personal. Les pregunto, ¿Jesús es una deidad personal? Les pregunto, hermanos, ¿Jesús es una deidad personal? ¿Tiene cuerpo Jesús? ¿Es Dios una deidad personal? ¿Es independiente Jesús ¿es independiente el Padre de Jesús? Pues cuando le leemos, para que nos corrobore esto, veamos por favor en Lucas. Solamente para corroborar. Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió. ¿Y qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, ¿qué? Corporal. El Espíritu Santo tomó una forma de cuerpo, que en este caso se vio como ¿qué? Como una palomita, una forma corporal del Espíritu Santo. Pero dice que la Wicca nos enseña que son espíritus, que son seres inertes, o como quieran llamarle, sin cuerpo, sin acto corporal. ¿Sí me explico? Si vemos la diferencia, lo que la Biblia nos enseña versus lo que nos enseña la brujería, ¿sí? Y miren, sigan leyendo allí. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Quién habló allí? El Padre. ¿Y Jesús estaba en forma corporal o no corporal? Estaba en forma corporal. Habían dos formas corporales, el Espíritu Santo y Jesús. Y la voz de Dios del Padre, que no se lo vio corporalmente, pero se oyó su voz. ¿Sí me explico? Vemos entonces cómo la palabra del Señor nos enseña lo opuesto a lo que nos enseña la religión de la Wicca. Y dice así, ¿no es cierto?, que es un proceso impersonal, que no tiene una deidad personal. Miren ustedes, en religiones derivadas del helenismo, posteriormente religiones de la nueva era y Wicca, frecuentemente las tres fases de la luna, creciente, la luna llena y la luna menguante, simbolizan los tres aspectos de la triple diosa. ¿Vemos de dónde viene entonces la Trinidad pagana? De esos seres que se divide, ese ser que se divide en tres subseres. ¿Está bien? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque el Papa Francisco estableció y dijo, hermanos, dice, la división es una herida en el cuerpo de Cristo y nosotros no queremos esta herida que permanezca abierta. ¿Qué está llamando el ecumenismo a la cabeza del Papa Francisco? La unificación, la unidad. Apocalipsis me dice, y los congregó para el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso. Estamos viendo cómo estos tres espíritus, la doctrina de la Trinidad, desde una perspectiva pagana, no bíblica, pagana, está invitando a la unificación interreligiosa, intergubernamental, para establecer los últimos aspectos de la gran batalla del Armagedón. Hermanos queridos, en esta mañana tenemos esta gran preocupación, hermanos. Cuando nosotros vemos nuestras doctrinas protestantes que han sido tan cambiadas, tan malogradas últimamente, y en nuestros estándares decimos, creemos en un solo Dios, una unidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me queda como preocupando esta declaración. ¿Acaso esta declaración se rige al contexto de expresión de la palabra deidad en la Biblia? ¿O más se está refiriendo y tiene relación a la Trinidad desde una perspectiva pagana? Hay un solo Dios, que es una unidad de tres personas coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, no sé, es infinito y escapa a la comprensión humana, es un misterio.
No somos capaces de expresarlo. Cuando la palabra en Génesis me dice que es muy claro. Cuando Primera de Juan me dice que 3 son los que dan testimonio, que viven en unidad, que viven en armonía. Yo no veo ningún misterio más allá del suficiente para comprender que la familia de Dios, que nuestra familia es el modelo de la familia de Dios y nosotros fuimos hechos a su semejanza y que nuestras propias células y cuerpo tenemos las insignias de la familia de Dios. Hermanos, yo no sé hasta dónde se están yendo nuestras doctrinas bíblicas. Actualmente, en el contexto ecuménico, yo veo a muchas congregaciones que están llamando a la unidad, llamando a los agentes políticos en los Estados Unidos, llamando al presidente Trump a que prosiga y promueva la unidad en el país con estas nuevas leyes de la bandera roja y cosas por el estilo que empiezan a coartar los derechos civiles instituidos en la Constitución. Todo esto se está llevando y conflagrando, hermanos, para que llegue el momento de que se cumpla finalmente la gran batalla del Armagedón. Hermanos queridos, estamos viviendo tiempos serios, estamos viviendo tiempos complejos y solamente quiero animarles en esta mañana a que hagamos de la palabra del Señor nuestro único sustento y normativa de fe. Si nosotros no tenemos la doctrina de la deidad de Dios, de las 3 personas de la familia de Dios, claras, contundentes, de acuerdo a lo que la palabra enseña, va a ser la falsa teología, la falsa doctrina de la Trinidad que nos va a llamar a unirnos con el movimiento ecuménico en el mundo para establecer finalmente el desprecio a todo lo que Dios creó. Paralelamente, mientras está pasando este tipo de cosas políticamente, ya hasta en nuestro país se están promoviendo opciones de cambio de género, ¿cierto? ¿Cierto que es así? ¿Quiénes quieren cambiarse de género en esta mañana? No sé si es que haya alguien, y lo hago en una forma muy seria. Se está dando la opción de que la familia de Dios se destruya aquí en la tierra y que deje de haber macho y hembra y que ahora puedan haber muchísimas otras opciones. El enemigo Satanás ha querido tomar todo lo que puede, robar todo lo que puede. Es un ladrón, un mentiroso. Eso lo dice la palabra del Señor. Es mentiroso desde el principio. Es un ladrón, es un hechicero, un engañador. Por eso dice Apocalipsis, nadie de los mentirosos, ningún hechicero, ningún ladrón, ninguno homicida entrará por las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos ser coparticipantes de estos pecados? Cuando nosotros empezamos a probar y aceptar como norma del desarrollo todas las cosas que están destruyendo la imagen de Dios y están borrando el conocimiento de la familia de Dios, de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de nuestras propias moléculas. Qué triste saber cómo tomamos sodas en vez de agua. No nos gusta tomar el agua, ¿verdad? La detestamos. Cuando hablamos del agua nos damos cuenta que es un elemento tan cercano a las fuentes eternas del hogar de Dios, que cuando tomamos un vasito de agua decimos, Señor, gracias por permitirme participar de antemano de ese río de agua de vida. Hermanos, quiero invitarles en esta mañana, en esta tarde ya, a que hagamos un serio compromiso de estudiar la palabra de Dios y no dejarnos contaminar con doctrinas erróneas, no dejarnos contaminar con enseñanzas equívocas. Con el mundo del emocionalismo actualmente estamos viendo cómo mucha hermandad, a lo largo de los otros lugares que hemos visitado, están aceptando doctrinas, formas de experiencias particulares relacionadas con la brujería, relacionadas con el espiritismo, vivir bajo sensacionalismos, vivir bajo aspectos de qué es lo que siento, sanaciones milagrosas,
Por favor, oren por mí, pongan sus manos sobre mí, siento un fuego que me quema, que arde dentro de mí. Y luego me voy a revisar y estoy curado y estoy curada. Pero luego vemos que esas personas no guardan los 8 remedios de salud y siguen comiendo cosas que son tóxicas para el cuerpo y la mente. Me pregunto, ¿será que esa sanación vino de Dios? ¿Será que esa sanación vino del poder del Espíritu Santo? ¿O será que esa sanación vino de otros espíritus? Porque dice así el Señor: a todos los que rechazan el amor a la verdad, Dios permitió que creyesen a la mentira y que crean todo sofisma de engaños demoníacos. Hermanos queridos, en esta mañana, para concluir, quiero que abran sus Biblias conmigo allí mismo en Apocalipsis 16, los últimos minutos que tenemos. Apocalipsis 16, el Señor hace el último llamado de gracia para todo esto que estamos estudiando en esta mañana. Versículo 15. He aquí yo vengo como que. Ahora Jesús dice: yo voy a venir como ladrón a los que me robaron. ¿Cierto? Si alguien me roba a mí y luego yo voy y le robo a él, ¿qué pasa, verdad? Estoy sin culpa, ¿sí o no? Estoy reclamando lo mío. Jesús se pone en el contexto de que Él va a venir como ladrón a los que le robaron. ¿Quiénes le robaron a Jesús? Los que no tienen las vestiduras. Miren lo que dice: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Jesús viene como ladrón a quienes le robaron sus vestiduras y los encuentra desnudos y los va a encontrar en vergüenza. El Señor me establece y me dice en esta mañana que la única condición de que yo sea fiel y perdure del lado de Jesús, del lado de los que están en el bien, es aquellos que tienen sus vestiduras puestas. ¿Cuáles son las vestiduras puestas, hermanos? Vamos rápidamente a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, vamos a leer el versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De la gran batalla del Armagedón, del gran conflicto que estamos viviendo ahora. ¿Será que yo me entrego al ecumenismo, me entrego al facilitismo, a las emociones, al satanismo, a la Wicca, a todas esas cosas, a las falsas doctrinas, para unificarme en el error y en el engaño? Y dice así: han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven ¿cuánto? Día y noche. ¿En dónde? ¿En dónde? En su templo. Hermanos queridos, la única doctrina que te va a permitir a ti resistir todo este falso conocimiento de la Trinidad, conceptos de Trinidad, todos esos conceptos erróneos de ecumenismo y de unificación, todo eso, falsa adoración, espiritismo, todo eso, es que tú te mantengas con tus ojos vistos en el lugar santísimo. ¿Qué está pasando en el lugar santísimo? Por eso dice: le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué está pasando en el lugar santísimo? Apocalipsis 11 y el último versículo. En el templo, le sirven a Dios en su templo día y noche. ¿Qué está pasando en el templo? Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué dice allí, hermanos? Y el arca de su pacto fue vista ¿dónde? En su templo. Yo les pregunto, hermanos, en el antiguo Israel, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? En el arca, ¿qué había en el arca y adentro? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Cuando dice aquí que el arca estaba abierta en su templo, ¿qué es lo que se exponía? Los mandamientos de Dios. ¿Qué significa vivir y servir a Dios día y noche en el templo? ¿Qué significa? Mirar, velar, estar expuestos a los mandamientos de Dios.
Si tú tienes una religión que te dice no tienes que guardar los mandamientos, solamente haz caridad, sé tolerante, sé buen ciudadano, pero no te preocupes de guardar el sábado, no te preocupes de hacer cositas, de promover muchas obras, muchas cositas que estén relacionadas con vivir más dignamente y en santificación. Si tú escuchas una religión que te enseña eso, huye, sal corriendo, que es mentira, que es falso. Porque me dice aquí que los únicos que van a estar con Cristo son los que ya están viviendo con Él a la luz de los 10 mandamientos abiertos y expuestos. ¿Cuándo empezó esto, hermanos? Literalmente, ¿cuándo empezó? En el movimiento adventista, en 1844. No es nuevo para nosotros, amigos y hermanos. Nosotros tenemos la luz del cielo. Somos adventistas por una sola y categórica claridad. Vivimos a la luz de los 10 mandamientos. Y la doctrina de la Trinidad no está en armonía con los 10 mandamientos. La doctrina de la Trinidad, de acuerdo al paganismo. La doctrina de la deidad, no Trinidad, de la deidad, de acuerdo a la Biblia, que me dice que soy hecho a imagen de Dios y que soy familia aquí como Él es familia allá. Entonces, yo obedezco y vivo en armonía con sus leyes. ¿Hay leyes para la salud? ¿Debo cuidar mi cuerpo? ¿Debo cuidar mi mente? Claro que sí. Por eso Jesús a su creación perfecta le dio ¿qué? Que comer, que beber, ¿cierto? Y vas a comer eso, vas a tomar eso, ¿cierto que sí? Jesús se preocupó hasta de lo que vamos a comer, porque somos hechos de imagen de Dios. Si alguna doctrina te dice a ti que solo es liturgia religiosa, pero no te preocupes de cuidar tu cuerpo, ni cuidar tu mente, ni guardar los mandamientos, es mentira y doctrinas demoníacas. No hagas caso. Fundamenta tu conocimiento en la palabra de Dios. Es mi deseo en esta mañana, hermanos, que Dios nos ayude a vestirnos, que Dios nos ayude a tener la justicia de Cristo y que con su sangre seamos lavados, que a través de la sangre de Jesús seamos transformados y regenerados, convertidos, arrepentidos y que estemos viviendo en la presencia de Cristo y de Dios, del Padre y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y en esta mañana quiero terminar con una oración para que el Señor nos ayude. Te invito a arrodillarse a los que pueden. Querido Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti. Estamos agradecidos en esta tarde por la oportunidad que hemos tenido de encontrar en tu palabra, Señor, el sostenimiento categórico y claro, Señor, de la verdad bíblica versus las falsedades, de la brujería y del satanismo que están inculcando doctrinas falsas en el mundo, preparando al mundo entero para el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso. Permite que nosotros estemos listos para ese día del lado tuyo, Señor. Que estemos preparados para ese día del ejército de Dios, cubiertos con la justicia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no tomar ligeramente estas verdades, sino que en el día que estamos viviendo hoy nos demos cuenta que este conflicto es inminente y está acercándose y que debemos prepararnos. Ayúdanos a ser diligentes y responsables y que cada uno de nosotros pueda dar testimonio aquí en la tierra de que somos tus hijos y tu creación, así como tú das testimonio en el cielo de que tú eres el Dios creador. Gracias, Señor. Bendícenos en el resto de este día. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén.